Nunca pensé que una rutina del gimnasio pudiera alterar tanto mi vida. Tenía 20 años y una energía inagotable, no solo para entrenar, sino para algo que pocas personas comprenden, un deseo que parece latir por sí mismo, como un hambre interior que nunca duerme. Siempre me he sentido distinta. Mi cuerpo y mi mente buscan intensidad en cada sensación. Quizás por eso, cuando conocí a mi entrenador, todo en mí despertó como un incendio. Él era mayor que yo, no demasiado, pero lo suficiente para transmitir seguridad. Sus hombros anchos, la voz firme y la manera en que corregía mi postura con paciencia lo convertían en una figura difícil de ignorar. Cada vez que me observaba mientras hacía los ejercicios sentía un escalofrío, como si sus ojos fueran capaces de atravesar la superficie de mi piel y leer lo que pasaba dentro de mí. Al principio era solo admiración, o al menos eso me repetía, pero había algo en su forma de acercarse, en cómo sus manos, sin intención aparente, rozaban mi espalda para ajustar mi posición, que encendía chispas en mí. Yo fingía que no me afectaba, pero por dentro mi corazón galopaba como un caballo desbocado. Con cada sesión, la tensión aumentaba. No hacía falta una palabra fuera de lugar. El juego estaba en las miradas, en la forma en que sus dedos se demoraban medio segundo más al acomodar mis hombros, en la sonrisa apenas perceptible cuando notaba que mi respiración se aceleraba. Mi cuerpo aprendía sus movimientos, pero también empezaba a aprender su lenguaje silencioso. Recuerdo una tarde en particular. El gimnasio estaba casi vacío. Afuera, el cielo se teñía de naranja y las sombras comenzaban a alargarse. Él me pidió que trabajara en una rutina de resistencia. Yo seguía cada indicación, pero lo sentía cerca, demasiado cerca. Sus palabras eran instrucciones simples, pero su voz se deslizaba en mi mente como un eco profundo, cargado de algo que no podía nombrar. Concéntrate en el ritmo, me dijo. No te detengas. Siente cómo tu cuerpo responde. Y yo lo sentía. No solo el ejercicio, sino el calor en mi piel, el cosquilleo en la base de mi espalda, la extraña mezcla de esfuerzo y placer que me recorría. Era como si cada gota de sudor llevara consigo una parte de mi autocontrol. Él se acercó para corregir mi postura y sus manos tocaron mis costados, firmes, seguras. No había nada abiertamente impropio, pero ese contacto era suficiente para hacerme temblar. El aire entre nosotros se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido en esa pequeña distancia que nos separaba. Sus ojos se cruzaron con los míos en el espejo frente a nosotros. Esa mirada fue el verdadero inicio de todo. No decía nada, pero hablaba en un idioma que mi cuerpo entendía mejor que cualquier palabra. Había deseo, sí, pero también una advertencia. Si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. Yo fui quien no apartó la mirada, tal vez porque mi naturaleza siempre ha sido buscar lo prohibido, lo intenso, lo que hace que el corazón lata como si fuera a escapar. Él lo entendió, porque su mano no se apartó y su voz bajó a un susurro. Respira y suéltalo todo. Ese suéltalo todo no hablaba solo del ejercicio, y yo lo hice. No necesito describir cada paso, porque lo más poderoso no estuvo en los gestos, sino en las sensaciones. Fue como caer en una espiral lenta donde cada roce era una chispa, cada mirada una llamarada, cada palabra un eco en la mente que desataba algo dormido. El clímax de aquella tensión no llegó de golpe,
Fue una ola que se fue formando, creciendo con cada instante de contacto, con cada segundo de silencio compartido, cada movimiento fuerte. Mis piernas temblaban y el fuego en mí recorría todo mi ser. Usamos varias máquinas, pero no de la forma correcta. La creatividad era nuestra. Me enseñó lo que era capaz de hacer con esos brazos y era tan fuerte que me podía mover como si de un muñeco de trapo se tratara. Fue indescriptible. Cuando finalmente esa ola rompió dentro de mí, sentí que el mundo entero se contrajo en un único momento suspendido. No había sonidos, no había lugar. Solo la certeza de que habíamos cruzado un límite invisible y el vértigo era tan dulce como peligroso. Después vino el silencio. El mismo silencio que había sido cómplice de nuestras miradas, ahora se volvió pesado, casi abrumador. Me miró como si buscara una respuesta en mis ojos. Yo estaba temblando, no solo por lo que había pasado, sino por lo que significaba. Ahí apareció el conflicto. En mi mente una voz gritaba: ¿qué has hecho? ¿Qué harás ahora? No era solo la adrenalina del momento, era la conciencia de que algo tan intenso no podía quedarse sin consecuencias. ¿Podríamos mirarnos a la cara en la próxima sesión? ¿Podría actuar como si nada hubiera pasado? Él se apartó primero, volviendo a esa calma de siempre, aunque su respiración lo traicionaba. Esto no debería haber ocurrido, dijo, y cada palabra era una mezcla de disculpa y deseo reprimido. No supe qué responder. Parte de mí quería disculparse. Otra parte quería volver a empezar el juego prohibido una y otra vez. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Mi mente repetía cada segundo de aquella ola, cada mirada, cada roce, y al mismo tiempo la culpa y el miedo se mezclaban en un cóctel imposible de digerir. Los días siguientes fueron una prueba de autocontrol. Lo veía en el gimnasio, profesional como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban en el espejo, la tensión volvía a encenderse, silenciosa pero intensa. Aprendí entonces que lo prohibido no siempre necesita repetirse para quedarse grabado. Con el tiempo mi resolución fue clara. Lo que había sucedido no podía convertirse en una costumbre, pero tampoco podía borrarlo de mi memoria. Era una cicatriz y un secreto, un recordatorio de que hay deseos tan fuertes que aunque intentemos resistirlos, encuentran su camino. Hoy, al contarlo, no busco aprobación ni disculpa. Solo quiero que quien escuche entienda lo que es estar al borde de uno mismo, sentir como el fuego interno se vuelve tan intenso que consume y libera al mismo tiempo. No siempre es correcto, no siempre es fácil, pero es real. Y quizás eso sea lo más adictivo. Saber que en algún rincón de mi historia existe ese instante prohibido con mi entrenador, esa ola de intensidad que aún resuena en mi piel cuando cierro los ojos. No lo repetiría, pero tampoco lo olvidaría, porque algunos momentos no son para contarse, son para sentirse. Y yo lo sentí con cada fibra de mi ser. Pero una historia que sí te quiero contar es esta. Cuando me contrató un millonario en Dubái, fue una locura. Entra y no te lo pierdas. Besitos.